Aniversario también. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen lunes. ¿Cómo están, queridos oyentes y televidentes de RPP? Así es, buen inicio de semana. Y el día de hoy vamos a comentar cómo está la ejecución de la inversión pública. Porque como ya dijo Carlos, estamos cerca a fin de año, estamos en cuenta regresiva. Y lamentablemente, de los 70.000 millones de soles que debían de gastar, todavía hay por ejecutar más de 33.000 millones de soles en los 3 niveles de gobierno cuando hablamos de inversión pública. Recordemos que los proyectos de inversión pública, ahí se encuentran en esa categoría de gastos, se encuentran las carreteras, la construcción de colegios, de electrificación, proyectos de agua potable, cuando se compra maquinaria, cuando se compra equipamiento médico, por ejemplo. Esos son los proyectos de inversión. Y ese son los recursos que estamos hablando de que todavía recién se ha avanzado 51%. Estamos a la mitad del gasto cuando ya estamos ya muy cerca que termine el año, ¿verdad? Así que esa es un poco la preocupación. Este dato de ejecución sí debemos mencionar que es más alto que el del año pasado y más alto que el promedio de los últimos 5 años. Así que sí hay una mejora ligera en cuánto se está avanzando en ejecutar. Sin embargo, ya sabemos que no se rompe esta costumbre que se tiene en el sector público de dejar la mayoría de ejecución para los últimos meses del año. Y aquí algunos de los gobiernos regionales que están con un mayor retraso, tenemos que está el gobierno regional de Ancash y el gobierno regional de Lima. Y entre los gobiernos regionales que sí han superado, digamos, un porcentaje de ejecución más alto, como 70%, que es lo que se esperaría hasta estas alturas del año, están Junín, Ucayali y Loreto. Así que tenemos algunos gobiernos regionales que sí están avanzando a un ritmo un poco más rápido y otros que no. Y esto ya sabemos, señores, que no necesariamente gastar más significa que lo están haciendo bien, ¿no? Esa es otra arista del tema. De hecho, si uno hace una buena inversión pública, un buen proyecto, el Banco Interamericano de Desarrollo ha estimado que ese proyecto puede multiplicarse por 2 más adelante en empleo y en ingresos. Por ejemplo, si yo hago un puente o asfalto una carretera o mejoro un acceso a un lugar, eso tiene muchísimo retorno porque no solo se genera en ese momento la inversión, sino que más adelante también la conectividad va a hacer que haya más ingresos, la gente se pueda mover más, ¿no? Y Mónica, Sí, ¿cuál es justamente el impacto, ¿no? Porque uno puede ver los reportes de Contraloría y dice, agosto del 2024 hay 2.260 obras públicas detenidas a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Un total de más de 20.000 millones de soles. Sí, correcto. O sea, no solamente tenemos el tema de que se avanza muy lento la ejecución de la inversión pública, sino que hay obras cruciales que están paralizadas, ¿no? Como bien ha señalado Joana, más de 2.000 obras paralizadas. Y estas son obras que mapea la Contraloría porque son obras de tamaño regular, no son las pequeñas obras, sino son obras de tamaño regular a grandes. Aquí hay muchos hospitales, tenemos como 10 hospitales paralizados a nivel nacional en distintas regiones del país. Y ahí, digamos, la preocupación es que estas obras normalmente tienen problemas en los contratos o tienen problema de falta de recursos, y entonces son obras que realmente la población necesita y hay un problema evidente de gestión. Aquí el tema es la gestión pública. A veces sí hay falta de recursos económicos, a veces sí falta presupuesto, pero la gran mayoría de problemas en la ejecución se da por un tema de gestión. La gestión de los contratos, la gestión de las licitaciones, coordinar con los proveedores, todo eso se hace muy complicado, lamentablemente, para las personas que están en los gobiernos regionales, en las municipalidades. Hay miles de obras que se deberían de estar ejecutando y lamentablemente no se hacen porque se tiene dificultades, Carlos. Y hay otro factor también, Mónica, quería preguntarte qué tan influyente es el tema de la corrupción, justamente en el manejo de los recursos públicos asignados, ya sea a gobiernos locales, regionales o el propio gobierno central.
Sí, sin duda, según la Contraloría, el año pasado se perdieron unos 23.000 millones de soles en total por temas de corrupción. La Contraloría ha sacado hace unos meses un índice de inconducta funcional donde se lista los gobiernos regionales, las municipalidades y, ojo con esto, las universidades públicas también, que son más ineficientes y tienen potencialmente más corrupción en ejecutar obra pública. Y ahí vemos que hay distintas entidades, hay entidades también de gobierno nacional, ¿no? La Policía Nacional es una de las que sale en primer puesto, pero luego también tenemos distintas universidades. Está la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en Ancash, está la UNSAC, que es la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Entonces vemos cómo la corrupción sí está parando o está afectando en distintos niveles de gobierno y en distintas entidades, ¿no? Ahí hay un problema que lamentablemente se ha expandido por todo el gobierno, y no solamente, digamos, por las municipalidades o los gobiernos regionales, que es lo que tal vez uno podría esperar. Y no se cierran las brechas, ¿no? Ahí lo que Carlos y Joana un poco señalan, obras paralizadas, corrupción, y lo que yo comentaba acerca de la lenta ejecución pública, hace que no terminen de cerrarse las brechas. No sentimos mejor educación, no sentimos mejor salud. Entonces gastamos miles de millones de soles todos los años y no terminan de mejorar los servicios. Así que esa es la dificultad. Esperamos que los gobiernos regionales este año sigan gastando sus recursos, pero que empiecen a hacerlo mejor. Carlos, Joana. Bueno, perfecto. Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, ha estado con nosotros en la rotativa del aire, hablando justamente del avance, o poco avance, ¿no? Deberíamos decir, Carlos, en realidad de la ejecución de la inversión pública a nivel nacional.